Lo que defienden está en el extremo opuesto al común de los sentidos de la mayoría de los españoles, ¿no? ¿Acaso, señor Abascal, señorías del grupo de la ultraderecha, es de sentido común tildar de dictadura progre a quienes defienden la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Acaso es de sentido común desproveer de recursos las casas que acogen a las mujeres que necesitan salir de su hogar para que sus maridos no las maten? ¿Acaso es de sentido común, señorías, dejar ahogarse a personas en el Mediterráneo? ¿Acaso es de sentido común, señorías, permitir que se siga marginando a las personas por su orientación sexual o se les califique, como califican ustedes, de enfermas a esas personas? Ustedes, señorías, citan a héroes nacionales como Don Pelayo, como el Cid Campeador o incluso como Blas de Lezo, para mostrar una supuesta fortaleza que en realidad no es tal. Nada más lejos de la realidad, señor Abascal. Ustedes son fuertes con los débiles y son débiles y sumisos con los poderosos. Son fuertes e incluso crueles. Cuando se les escucha, a uno se le hiela la sangre con las víctimas de la violencia de género, señor Abascal. Violencia de género, no violencia doméstica. Eso es de hace mucho tiempo, señor Abascal, de una España en blanco y negro que dejamos atrás hace 40 años. Ustedes son fuertes y crueles con las víctimas de la violencia de género, con los menores desamparados, con las personas a las que se margina por su identidad sexual o con los inmigrantes que huyen del horror. Y, sin embargo, son sumisos con los poderosos. No tienen problema en pedir la privatización de la sanidad, como se les ha escuchado, la educación, las pensiones, para que los privilegiados lo sean todavía más. Ni en bajarles los impuestos a los que más tienen, ni en mostrar su plena sintonía con líderes autoritarios, aunque vayan incluso en contra de los intereses de nuestro país. A ustedes les resulta difícil convencer con verdades, señor Abascal, y por eso recurren con frecuencia a las contraverdades, es decir, a las falsedades para alimentar un clima de alarma social y de odio. Le voy a explicar unas cuantas, señor Abascal. Ustedes dicen, la política del Gobierno genera un efecto llamada. Falso. Ahí están los datos. La inmigración irregular se ha reducido en un 50,5% en lo que llevamos de año, actualizados los datos al 15 de diciembre. Y, por cierto, vamos a seguir aumentando, y ese es nuestro compromiso, la ayuda oficial al desarrollo. Ustedes dicen, señor Abascal, que los inmigrantes cometen más delitos que los españoles y, especialmente, cometen más agresiones contra las mujeres y los homosexuales. Además, cito textualmente, ustedes dicen que el Gobierno esconde datos sobre la delincuencia de extranjeros. Esto es rotundamente falso, señor Abascal. En 2018, fíjese, señor Abascal, estos son los datos, el 76,3% de los condenados por un delito eran españoles. Además, los extranjeros condenados solo suponen un 1,43% del total de inmigrantes que viven en nuestro país. En 2018, el 73,9% de los condenados por delitos contra la indemnidad sexual eran españoles, así como el 79,7% de los detenidos o investigados por delitos de odio. Es más, le digo una cosa, señor Abascal, infórmese mejor, porque el Instituto Nacional de Estadística desglosa datos de procedencia por continentes. Ustedes dicen que la violencia de género no es un problema específico que haya de estar tratado al margen de la violencia que dicen ustedes intrafamiliar o doméstica. Esto es falso, señor Abascal. Los delitos sexuales, 11.692 en 2017, 13.811 en 2018. 1.033 mujeres asesinadas por violencia de género desde el año 2003 hasta hoy, señor Abascal. El número, míreme usted a la cara, señor Abascal, cuando hablo de esto. El número de las mujeres víctimas de la violencia de género aumentó en el registro central del Ministerio de Justicia un 7,9% en el año 2018 hasta las 31.286 víctimas. En 2018, señor Abascal, el 62,2% de las víctimas de violencia doméstica fueron mujeres.
Las denuncias falsas, dicen ustedes, por violencia de género afectan a millones de españoles. Más del 80%, dicen ustedes, de las denuncias se archivan. Falso. Las condenas por denuncia falsa en el ámbito de la violencia machista ascienden, escuche bien, señora Abascal, al 0,01% del total de las denuncias presentadas. Ustedes dicen que el Estado autonómico es un despilfarro. Falso. La gestión autonómica, por ejemplo, vamos a poner un caso, el de la educación, ha aumentado las tasas de éxito escolar, ha aumentado el número de estudiantes con formación superior en la secundaria en 23 puntos porcentuales, del 11% en 1992 al 34% en la actualidad. ¿Sabe cuándo se transfirieron las competencias de educación, señora Abascal? Precisamente en los años 90. Señora Abascal, ustedes mienten más que hablan, y mira que hablan bastante. Y yo lo que le pregunto, señora Abascal, es si cuando miente, usted también miente por España. Sé de sobra, y al tenor un poco de lo que estoy viendo en su grupo, en su bancada, sé de sobras que yo no voy a convencerle ni a usted ni a sus compañeros de escaño. La verdad es que no aspiro a ello, señora Abascal, tengo que reconocérselo. Pero puesto que las derechas con las que pactan y se manifiestan, por ejemplo, en el día de hoy, guardan silencio y no se atreven a responderles, pretendo al menos que sus falsedades en esta tribuna no queden sin respuesta. Ustedes, señor Abascal, no libran una batalla contra el Partido Socialista. No se equivoque. Ustedes no libran una batalla contra el Partido Socialista, ni con la izquierda, ni tampoco con los nacionalistas o los independentistas. Ustedes libran una batalla contra el tiempo, señor Abascal. Contra el tiempo. Porque las ideas que defienden, el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia, la penalización del aborto, el Estado clerical que defienden, el Estado centralista, todas esas ideas son las ideas, fíjese lo que le digo, señora Abascal, del partido al que usted antes representaba y defendía, que era el Partido Popular. El Partido Popular defendía todas estas cuestiones hace muchos años, al principio de la democracia. También el Partido Popular, señora Abascal, se oponía, por ejemplo, al divorcio, se opuso también al aborto. Es verdad que ahora el señor Casado nos ha vuelto a, en fin, a alarmar a todos y a inquietar porque dice que si hay una mayoría parlamentaria revisará el aborto también en nuestro país, o al menos era lo que decía usted, señora Abascal, cuando no tenía barba, ¿no? Pero, en fin, el Partido Popular se oponía a eso, ¿no? Se oponía al divorcio, se oponía al aborto, se oponía al matrimonio de personas del mismo sexo y tenía sus reparos también con el estado de las autonomías. De hecho, ellos votaron, como le he dicho antes, en ese sentido, al título 8º de la Constitución, no lo apoyaron. Pero ahí tiene usted el entusiasmo, señora Abascal, con el que después han hecho uso de esas leyes muchos miembros significados del Grupo Parlamentario Popular. Y le digo esto, señora Abascal, no porque el Partido Popular y Ciudadanos sean la derechita cobarde, como ustedes les llaman con desprecio, ¿no?, sino porque la sociedad española, afortunadamente, ha hecho suyas esas leyes y ha ido arrinconando esos valores rancios, esos prejuicios que ustedes defienden. La defensa de la involución, señora Abascal, señorías del grupo de la ultraderecha, y la marcha atrás en la historia podrá parecerles a ustedes heroica. Ustedes apelan mucho al Cid campeador, ¿no? El otro día vimos al señor Ortega Smith por Granada, ¿no? Pero en realidad solo es descabellada e irresponsable. Y le voy a decir por qué es descabellada e irresponsable, señorías del grupo de la ultraderecha. Señorías, por favor. Es descabellada. Señorías, guarden silencio, por favor. Señoría, respeten a quien tiene el uso de la palabra, por favor. El candidato a la presidencia del Gobierno de España. Como les decía, señorías, la defensa de la involución y la marcha atrás en la historia podrá parecerles a ustedes histórica y heroica, señorías, pero en realidad solo es descabellada e irresponsable, y le diré por qué. Porque volver atrás hacia un Estado centralista, para regresar a una sociedad donde el Código Penal lo escribiera una confesión religiosa, porque para retroceder en una situación en la que las mujeres bajaran la cabeza y obedecieran, porque para volver la espalda a Europa y a retornar al aislamiento, para erradicar la sensibilidad ante el medio ambiente y el cambio climático,
para cargarse las pensiones públicas y el estado del bienestar como ustedes defienden, para venerar a Franco y a la dictadura. Para lograr todo eso, señora Abascal, ustedes tendrían que pasar por encima de la sociedad española. Tendrían que cargarse la democracia. ¿Y sabe lo que le digo, señor Abascal? Que eso no va a ocurrir. En realidad, señorías, el verdadero peligro del señor Abascal y de la ultraderecha es que sus ideas lleguen a influir y a ejercer poder a través del Partido Popular, como ya se está haciendo precisamente en ayuntamientos importantes como la capital de España y en gobiernos autonómicos. Por eso nuestra obligación, señorías, y lo vamos a hacer siempre, es hacer lo que el PP no se atreve a hacer: rebatir sus falsedades, alertar sobre el fanatismo que genera odio, defender la convivencia, la tolerancia, la diversidad, la igualdad, la libertad. Señora Abascal, míreme, defender la democracia. Gracias, señor candidato.